inauguramos una nueva mesa paritaria, esta vez con Martín Shapiro. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias a vos por venir. También, obviamente, con nuestra canciller Cande Núñez. Hola, ¿Cómo Cande, ¿cómo andan? estás? Muy bien, ¿ustedes? Todo muy bien. Muy Nos bien, gusta muy cuando bien. son las mesas multitudinarias, Sí, ¿no? señora. Bueno, Martín es abogado especializado en relaciones internacionales, fue subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación entre septiembre del 2022 y diciembre del 2023 y actualmente es columnista en diversos medios como Futurock y Cenital. No sé si falta algo por destacar. Mejor no anunciemos cosas. Mejor no, mejor lo dejamos ahí entonces y nos metemos directo con los que nos compete en el día de la fecha, que vamos a hablar nuevamente sobre lo que está pasando en Medio Oriente, que es el tema que tiene en vilo a todo el mundo, porque a pesar de que estamos en la otra parte del planeta, obviamente que tiene las repercusiones a partir de la magnitud que tienen los enfrentamientos que se están generando. Y si bien esto es algo que viene hace muchos años, el 7 de octubre del año pasado se intensificó, ¿no? Cuando, bueno, Hamás interrumpió en Israel, asesinando a más de 1000 personas, secuestrando más de 200, y esto, la contraofensiva israelí que ya lleva más de 40.000 asesinados, más de millones desplazados, difícil de tener, ¿no?, un dato concreto porque dicen que las estructuras justamente que miden esto están destruidas y por eso queremos hablar sobre este tema, traerlo y si les parece, empezando con un breve repaso de dónde surge este conflicto para saber cómo fue que llegamos hasta acá. ¿Te parece, Martín? Me parece, Si vamos no, por vamos por donde a vos te supuesto, parezca. no, me hago la salvedad de que cualquier Mm. respuesta que dé Mm. a esa pregunta va a ser parcial, ¿no? Porque Mm. uno podría llevar el inicio del conflicto por lo menos a finales del siglo XIX, principio del XX, con el nacimiento del proyecto sionista, en parte como respuesta al antisemitismo europeo, el nacimiento de una identidad nacional palestina también en el seno del Imperio Otomano, el final de la Primera Guerra Mundial, la declaración de Balfour en la que se prometió un Estado a los judíos, las tensiones entre árabes y judíos en esa región, la resolución de la ONU por la cual se creaba el Estado de Israel y un Estado palestino que después nunca vio la luz, la guerra de independencia de Israel, donde varios de sus vecinos no aceptaron este nuevo Estado y decían que solo tenía que haber un Estado árabe y después, bueno, el triunfo israelí con apoyo del bloque socialista en ese entonces, algo que hoy quizás es difícil de entender, el surgimiento de los nacionalismos árabes y lo que fueron las guerras entre Israel y sus vecinos en los primeros años de existencia, la guerra del 67, de los 6 días, a partir de la cual se inicia la ocupación que persiste hasta el día de hoy en los territorios en los cuales se espera crear un Estado palestino, los acuerdos de Oslo, que nunca dieron luz a ese Estado. Están los movimientos de liberación nacional palestinos y su mirada sobre si es aceptable que exista un Estado judío también o no. Eh, la elección de la violencia o la renuncia posterior a la violencia de parte de esos movimientos. El surgimiento del propio Hamas. Entonces, digo, Son es una muchos. historia larga, la primera intifada, que es el primer levantamiento palestino, que fue un movimiento de resistencia cívica, la segunda, que fue un movimiento mucho más violento y con mucho más letal, con muchos más fallecidos y con las acciones de resistencia, eh, que en muchos sentidos fueron actos terroristas, con muertos civiles, inocentes, a propósito, los distintos protagonistas, entonces el cambio también en la dirigencia israelí, donde había una izquierda favorable a los acuerdos fuerte y dejó de haber. La historia es realmente larga. Creo que hay que decir algunas cosas, sí, que son importantes, que tienen que ver con eh,
desde el 2000, desde la segunda intifada, tenemos una crisis de esa izquierda israelí que era favorable a algún tipo de acuerdo con los palestinos. Luego de eso aparece un centro que todavía tenía una voluntad de negociar, que lo encarnaron Ehud Olmert, que fue primer ministro, y Tzipi Livni, que era la segunda y que fue candidata y fue derrotada por Netanyahu en 2009. Creo que desde ese momento hasta hoy se ha consolidado en Israel una derecha que es inflexible a cualquier posibilidad de negociar un Estado palestino, que ha tenido una política agresiva y expansiva. No es que no hubiera de eso en otros gobiernos, pero me parece que se ha consolidado de una manera que por lo menos desde la firma de los acuerdos de Oslo no existía. Un gobierno hoy, el israelí, y que era el mismo el 7 de octubre, que es el gobierno más a la derecha de la historia de ese país, el más refractario y agresivo frente a los árabes, y cuando digo los árabes quiero decir los palestinos sin ciudadanía, los palestinos que viven bajo ocupación, pero también los árabes israelíes, los palestinos que sí tienen ciudadanía israelí, que son cerca del 20% de la población. Y después me parece que en lo que es el movimiento palestino, la división entre Cisjordania y Gaza, Cisjordania gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que es la que firmó los acuerdos de Oslo, y Gaza gobernada por Hamás, desde el golpe de Estado del movimiento de la guerra civil que hubo en ese pequeño territorio en el año 2007, cuando fue expulsada la Autoridad Nacional Palestina, cuando fue expulsado Mohamed Dalan, que era el principal, el principal referente de ese movimiento, y quedó Hamás a cargo, con enfrentamientos a Israel que fueron frecuentes, pero nunca en esta intensidad, de modo alguno. Entonces me parece que podemos empezar con cuál era la gobernabilidad, con Hamás muy consolidado en un territorio, la Autoridad Palestina en otro, y un gobierno israelí que paradójicamente, el de Netanyahu, especialmente el último, parecía más cómodo negociando, a veces de manera violenta, pero digo, discutiendo los términos con Hamás, que con la Autoridad Palestina, que ha renunciado en gran medida a la violencia y al intento de desconocer al Estado de Israel. Un statu quo con el que parecían cómodos y que me parece se rompe, contrariando todos los cálculos de ese gobierno, el 7 de octubre. Y ahí sí podemos empezar a hablar de lo que significa el 7 de octubre, porque me parece que es un hecho con pocos paralelos en la coyuntura y en la historia, por la forma en la cual se realiza el ataque, buscando maximizar víctimas civiles, un ataque más parecido a los atentados de ISIS de pronto en París, pero que se hace, y esto es lo que es medio inconcebible, desde un territorio gobernado vecino, porque uno puede decir, en Cisjordania había una ocupación con una presencia clara de fuerzas israelíes, la relación de Israel con Gaza es muy distinta, era un bloqueo, una cosa más típica de los conflictos bélicos, con un territorio que estaba enteramente a cargo de Hamás y sin presencia de Israel. Entonces, desde un territorio gobernado vecino, un movimiento de miles de personas, mayoritariamente milicianos de Hamás, después milicianos de otros grupos, principalmente la Yihad Islámica, es un grupo muy vinculado a Irán, y algunos no ordenados con ninguna de estas milicias que también pasaron, pero miles de personas que pasan con el objetivo de hacer la mayor cantidad de daño posible. Déjame que antes de entrar en profundidad al atentado del año pasado, hay un hito en esta gran línea histórica que vos marcaste que me parece interesante trabajar y explicar, que es el cómo se promete un Estado, cómo se llega a la construcción del Estado. Hay protocolos de creación de Estado, de cómo se dividió ese territorio, cómo fue toda esa historia de la creación del Estado de Israel.
Bueno, eso es interesante y voy a estar lejos de agotarlo. Me parece la creación del Estado de Israel se hace por una resolución de Naciones Unidas. En ese sentido, no hay tantos países que hayan sido creados de esa manera. Es algo bastante moderno. Normalmente los países están fundados en hechos de fuerza. Es una resolución que se logra con el apoyo conjunto de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ese reconocimiento del Estado de Israel no es aceptado por sus vecinos. Y no es aceptado por mucha de la población árabe que había en ese lugar. Entonces Israel acepta una partición casi 50 y 50 del territorio. ¿Y Israel va solo a negociar con sus vecinos una vez constituido? No hay tal negociación, hay una guerra. Ah. Y en la guerra Israel termina quedándose con mayor territorio que el que le había asignado la resolución, la línea de armisticio. Y además sucede otra cosa más, que es la Nakba, que es el desplazamiento. De vuelta, en el contexto de la guerra, también eso hay que entenderlo, pero digo, me parece muy importante el desplazamiento de 700.000 palestinos de sus tierras, que era una proporción enorme de la población palestina que había en ese momento. En el territorio de lo que iba a ser Israel había una población árabe que era casi el 40%, alrededor del 40%. Después de la guerra, el Israel que se constituye, quedan muy pocos árabes, que son los que después obtendrían la ciudadanía años después. Y después quedan, lo que hoy es Cisjordania queda dentro del territorio jordano, y lo que hoy es Gaza queda como parte del territorio de Egipto en una línea de armisticio. Entonces tenemos las dos cosas. Tenemos un acto legal, que es la resolución de Naciones Unidas, y tenemos un acto de fuerza, que es la guerra de independencia. La guerra de independencia no la inicia Israel. Es una guerra, de hecho, de un país pequeño contra muchos vecinos. Ahora la consecuencia, y que me parece que está suficientemente documentado, que hubo una intención de la dirigencia del nuevo Estado de que así fuera, es el desplazamiento de cientos de miles de palestinos de su territorio que se convierten en refugiados en países vecinos. Hoy tenemos una mayoría expresiva de la población jordana, por ejemplo, que son de ascendencia palestina. Jordania es el único país que le dio su ciudadanía a sus palestinos. Tenemos refugiados que se establecieron en Egipto y tenemos refugiados que se establecieron en Líbano, donde la Organización para la Liberación de Palestina es uno de los protagonistas de la guerra civil libanesa, que bueno, es toda otra parte importante de la historia de Medio Oriente. Es muy importante cuando vemos los mapas, ¿no? Cómo se va agrandando, ¿no? Esa capacidad terrestre. Y además agrego ahí como una tercera pata que me parece también interesante mencionar, que es también como el trasfondo de la cuestión religiosa, ¿no? Porque digo, no es una cuestión únicamente de territorialidad o de desplazamiento de refugiados, sino también hay una cuestión de fondo que subyace, que es la cuestión del entendimiento o no de un texto religioso y de cómo se pone a jugar eso en el territorio, que me parece que es algo fundamental para entender la disputa real del territorio. Sí, pero diría que el protagonismo de eso es un poco más reciente, por lo menos en la política palestina. Digo, obviamente en el Estado de Israel hay una tensión entre lo secular y lo religioso que está desde el comienzo, y que es muy importante, y hoy los partidos religiosos son una parte importante de la coalición de gobierno. Pero en la cuestión palestina y en la cuestión del nacionalismo árabe, si uno mira lo que había 30, 40, 50 años antes, incluso hoy la Autoridad Nacional Palestina era laica, es laica la Autoridad Nacional, y eran laicos los movimientos, era laico el movimiento de Nasser, era laico el baasismo de los Al-Assad en Siria. Cuando uno miraba a los grandes enemigos de Israel, probablemente eran laicos. El Frente Popular por la Liberación de Palestina, uno de los movimientos más violentos, más duros en la llamada resistencia, lo funda un cristiano comunista palestino. Y hoy Hamas y la Yihad Islámica son movimientos religiosos. Hezbollah en Líbano es un movimiento religioso. Entonces ahí hay una transformación que no es constitutivo del Estado, sino que es oscilante. Si
si uno piensa quién era el gran enemigo de la fundación del Estado de Israel en los 30, era el gran muftí de Jerusalén, que era una figura religiosa. Si uno piensa hoy, piensa en Hamás, pero si uno pensaba en qué le molestaba a Israel en los 80 o quién resistía o lo que fuera, Arafat tenía un movimiento laico en el cual varios de los principales dirigentes eran cristianos y había una enorme influencia del nacionalismo árabe y del socialismo real, ambos dos alejados de la cuestión religiosa, ¿no? El relato de los vecinos, entonces, es que ellos perciben una ocupación y una ilegalidad en el acto de creación del Estado de Israel por parte de Naciones Unidas. O hay un relato, como dice ella, por ahí más religioso. Sin duda para los vecinos hay un acto que era inaceptable, digamos, en el sentido que se estaban llevando tierras, abro comillas, árabes. Había ahí un reconocimiento de Naciones Unidas. Sí. Es difícil hablar de la instancia de legalidad internacional y de considerar una legalidad internacional, pero si hay algo parecido a eso, probablemente está en Naciones Unidas, por lo menos desde la posguerra, o es la institución más importante para establecerla. Obviamente el derecho internacional se mezcla mucho con las relaciones de fuerza, y cuando uno mira la historia de las resoluciones de Naciones Unidas, es una historia ligada a la fuerza, que se cumplan o que no se cumplan, que tengan o no tengan fuerza, que se impongan o que no se impongan. Entonces, bueno, es una cuestión compleja. Sí me parece que siendo de vuelta una guerra que no inició Israel, la que fue contra su fundación, es muy importante señalar para la historia del movimiento y de la identidad palestina el desplazamiento de 700.000 personas después de la guerra del 48, su conversión en refugiados, y una política de los estados árabes, excepto Jordania, que es también la de no darle ciudadanía. Entonces tampoco se integraron a la sociedad donde se movieron, porque también en paralelo, junto con eso, Israel, la clase dirigente fundadora, viene de Europa, son sobrevivientes del antisemitismo europeo en sus distintas versiones, la más terrible, el nazismo. Pero digo, Israel modernamente, en realidad, más de la mitad de la población tiene sus raíces en Medio Oriente, y tiene que ver con que fueron expulsados en un movimiento paralelo de los países árabes y después, bueno, de Irán, donde había comunidades judías muy expresivas también. Y los expulsaban hacia Si Israel. uno Hacia mira Israel. el Partido Comunista de Bagdad en los años 40, los principales dirigentes, uno era sunita, uno era chiita y uno era judío, que fueron colgados. Eso hoy no hay poblaciones judías significativas en ningún lugar. De hecho, la más grande en la vecindad cercana de Israel es la comunidad judía iraní, con lo cual es poco intuitivo, pero así es. Entonces me parece que, bueno, hay que entender esos movimientos para ver cómo cambian las sociedades. Y de hecho pasa algo que es interesante, que es la población más a la derecha dentro de Israel es la que tiene raíces lejanas, autóctonas en la región, en el Medio Oriente. Y al tratarse justamente de un conflicto que, como lleva tantos años, va mutando también, como explicás, ¿cuál es la actualidad? Bueno, la actualidad me parece que tiene que ver con un proceso durante los últimos 10, 15 años en los cuales tuvimos un gobierno israelí muy agresivo en su expansionismo, en su relación con los ciudadanos, con los palestinos sin ciudadanía, sin Estado, los que no tienen ciudadanía israelí, muy expansivo en su reivindicación territorial, expansivo en la construcción de asentamientos, crecientemente agresivo en cuanto a lo identitario, que a su vez venía logrando éxitos en que eso no sea un impedimento en su relacionamiento regional. Entonces veíamos que tuvimos los acuerdos, los llamados acuerdos de Abraham, que se firmaron entre el gobierno de Donald Trump y Netanyahu, en los cuales Israel normalizó sus relaciones con 4 países
musulmanes de la región, los más significativos por estar en el Golfo Pérsico, Emiratos Árabes y Bahrein, pero también con Marruecos y también con Sudán, marco de un toma y daca con la administración estadounidense. Pero bueno, Israel venía avanzando, venía en conversaciones para normalizar también sus relaciones con el Reino de Arabia Saudita, que es de los países sunitas de la región el más importante. Y esto sin hacer concesiones significativas, haciendo concesiones solo menores en la cuestión palestina, que si uno pensaba 25, 30, 40, 50, hasta la fundación del Estado, era la principal cuestión para los países árabes, para los vecinos árabes, a la hora de reconocer o no al Estado de Israel. Había una iniciativa de paz saudita, por ejemplo, que implicaba reconocer todos los territorios, terminar con la ocupación y bueno, después la cuestión, a mi entender, más espinosa, más compleja y de más difícil de resolución, que es el llamado derecho de retorno, que es que los hijos y nietos y bisnietos de los desplazados del 48 puedan regresar a este territorio, que bueno, tiene muchas aristas complejas. No sé si viene el caso porque es una negociación que hoy está muerta, la negociación de paz, sí. Pero cuando uno pensaba en el reconocimiento de Israel, la precondición era algún tipo de acuerdo con los palestinos, y de pronto Netanyahu, uno de los gobiernos más agresivos, diría incluso racistas y etnicistas de la historia de Israel, lograba avanzar sin hacer ninguna consideración. Y entender el 7 de octubre... creo que fue un intento de Hamás, en línea también con los intereses de Hezbollah, de Irán, que se oponen a cualquier entente entre Israel y Arabia Saudita, pero era evitar que la cuestión palestina se pueda ser dejada de lado en ninguna conversación sobre la región. En este sentido, creo que ese era el cálculo, o el primer cálculo que hacen los ideólogos del 7 de octubre es ese, es volver a poner la cuestión por delante en las conversaciones sobre la región. Y el segundo cálculo que hacen, me parece, es que podía eso desatar una guerra regional en malos términos, en términos desfavorables para Israel, porque se involucrarían rápidamente Hezbollah en la frontera norte desde el Líbano e Irán con un poderío militar que corresponde a un país de 80 millones de habitantes, con misiles y aviones avanzados, con un ejército regular que ninguno de estos dos actores que menciono tienen, y a su vez algunas milicias menores también en Irak y Siria, es decir, genera una pesadilla bélica en la vecindad. ¿Y cumple esos efectos el atentado? Es difícil darte una respuesta clara sobre si los cumple, en el sentido, claramente pone la cuestión palestina en el centro, no solo en la región, sino en Occidente. Pero hoy la cuestión palestina tiene un protagonismo tímido, pero lo tiene en el debate de la elección presidencial estadounidense. Lo tiene en la movilización de la izquierda occidental en general. Ha pasado a ser parte del pliego de las conversaciones entre Arabia Saudita e Israel, y no es pensable que vaya a haber ese acuerdo del que se hablaba, no sé, en un periodo que llamemos de corto o mediano plazo. Ahora, si me preguntás el efecto más duradero y más significativo del atentado para los palestinos, es la destrucción del territorio de Gaza y la expansión desde la, llamémosle, vía libre al movimiento colono más violento en Cisjordania. O sea, es la respuesta de Israel, sería, Sí, de la comunidad. Podemos llamarlo de esa manera, pero bueno, sí, la destrucción de Gaza me parece que es de una escala que tal vez no calculaban que fuera posible. ¿Y había consenso en esa respuesta de Israel? ¿O
en la respuesta fuerte que vos estás planteando? Yo creo que era imposible pensar que la respuesta de Israel no iba a ser dura, pero creo que sobreestimaron cuánto podían contar con la negociación por los rehenes como una vía de obtener todavía concesiones adicionales, el primer intercambio de prisioneros por cese de fuego que se realiza en este sentido me parece que es significativo de cuáles podían ser las intenciones originales de Hamás. Creo que sobreestimaron cuánto iba a ser intolerable para Israel asumir las críticas de la comunidad internacional ante lo que podía ser una respuesta de muchísimo daño y muchísima destrucción. Creo que subestimaron el efecto que iba a tener un atentado tan violento. Creo que estoy usando palabras que no le hacen justicia a lo terrible que fue. Te quedas corto. Pero digo, un atentado tan violento en la sociedad israelí, en los que no fueron víctimas directas del ataque. Creo que la escala, la lógica, el nivel de falla de seguridad que reveló, el sentido de inseguridad y de necesidad de restablecer la disuasión que generó en el seno de la sociedad israelí no tiene ningún antecedente, no es pensable, no es comparable con ninguna otra cosa que haya pasado, quizás, salvo guerras interestatales como la guerra de Yom Kippur que Israel casi pierde y generó consecuencias por 50 años después. Entonces me parece que la dirigencia de Hamas subestimó muchísimo esto, pero si vos me preguntás poner la cuestión palestina en el centro y evitar el acuerdo con Arabia Saudita, eso lo logró. Y ahora después, también, perdón, te sí. interrumpo una cosita, pero ahora también creo que tenemos que poner sobre la mesa cómo fue el proceso de fortalecimiento y debilidad de Netanyahu del 7 de octubre hasta acá. Y me parece que esto que vos mencionás, lo de la falla de inteligencia, es algo central para entender como la sensación de la población israelí, pero también mucho más para entender cómo Netanyahu entendió también que su robustecimiento iba a ir de la mano con la destrucción de un objetivo para mí inalcanzable, que es la destrucción del Hamas, porque creo que es un objetivo que supera cualquier hecho real, porque me parece que es una organización clandestina que defiende una causa, que trasciende también los límites de lo real, y entonces me parece que la apuesta de Netanyahu a seguir fortaleciéndose con la causa del 7 de octubre también es algo que tenemos que poner sobre la mesa para hablar. Sí, efectivamente, ahí después hay que tomar en consideración cómo esa sensibilidad reverbera en la política y en la dirigencia militar. Pero no había fisuras entre la política y la dirigencia militar el 9 de octubre, cuando empiezan las acciones de bloqueo israelíes, en que la respuesta tenía que ser devastadora para incluso restablecer la disuasión. Como que antes del 7 de octubre había una mirada hegemónica en los observadores de la región, que es que Hamas estaba disuadido, estaba concentrado en administrar Gaza, y para Netanyahu era cómodo porque un actor como Hamas te garantiza que no hay un Estado palestino, porque bueno, es una organización fundamentalista, violenta, etcétera, aún sin que uno considerara el 7 de octubre que no había sucedido aún. Entonces era un actor cómodo y recibía dinero vía Qatar, bueno, y el gobierno israelí daba los permisos para que eso pasara, y esa disuasión se probó que no estaba funcionando, nada, la echó por tierra, una cosa con la magnitud del ataque del 7 de octubre. Y eso a Netanyahu le genera un montón de cuestionamientos también a la actuación política de cuando uno decide dónde concentrar los recursos. Porque si bien Netanyahu no controla el aparato de inteligencia y el militar, que es profesional, llamémosle, sí, obviamente elige quién va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a procedimientos, pero digo, no lo controla. Pero las prioridades, lo que más preocupaba era Cisjordania, donde el gobierno y particularmente dos ministros de
de la derecha de este gobierno de ultraderecha, el ala derecha de ese gobierno, estaban avanzando en Cisjordania de forma muy violenta y eso generaba tensiones y el miedo al levantamiento estaba en Cisjordania, donde la autoridad palestina parece tener un control relativo y donde, nada, la gente, la población palestina estaba, voy a usar un término muy técnico, muy caliente con el modo en el que la estaban tratando o destratando. Entonces, esto aparece de un lugar donde no estaban enfocadas la mayor parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, ahí hay una falla de seguridad, de inteligencia, pero hay una falla política. Entonces, desde la política tienen también que reconstruir su credibilidad y eso lo hacen con la posición de dureza. Pero me gustaría dejar claro que eso se ve en debates que son posteriores. El 9 de octubre todo el arco político y todos los profesionales de la seguridad y la inteligencia y la defensa israelí estaban de acuerdo en que la respuesta tenía que ser brutal para restablecer la disuasión. Me parece que ese concepto, así como uno piensa la idea del atentado, desde una lógica en la cual hay que entenderlo, además de condenarlo y de empatizar fuertemente con las víctimas, acá también me parece que hay que entender la respuesta israelí que va a ser devastadora en vidas desde cómo cambió el cálculo estratégico, más allá del cálculo político, que estoy de acuerdo con vos, es un factor, pero me parece sobreviniente. Recién hablaba sobre la ONU y sobre lo difícil que es cuando países que por el simple hecho de ser grandes potencias toman decisiones que afectan a otros países se impongan. Ahora, ¿cuál es el papel que están jugando ahora las potencias? ¿No? Porque vimos en otras instancias donde se reunían la ONU, el G7 y demás, que cada vez que se reúnen dicen, bueno, vamos a aplicar sanciones, pero esas sanciones nunca llegan y en definitiva después cuando hay que votar, si no vemos a Estados Unidos que se abstiene y cuando se sobrepasan los límites mismo con Rafía que se había impuesto, por ejemplo, ya después no pasa nada, esos límites como que se van corriendo. Y del otro lado vemos a Irán que acusa directamente a Occidente como propulsor de que esta guerra se siga intensificando. ¿Tiene poder real ahora lo que diga alguna de las potencias, o más precisamente Estados Unidos? ¿Puede intervenir? Creo que no hay que hablar de Naciones Unidas, sino de Estados Unidos en este caso. Como en otros casos, digo, Naciones Unidas solo funciona cuando hay un acuerdo entre los 5 miembros permanentes, relativizaría las disonancias que puede haber entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero cuando Estados Unidos, Rusia y China están alineados. En esta configuración del mundo en la que estamos hace un poco más de una década, ese alineamiento es muy difícil y muy raro, y por lo tanto la acción de Naciones Unidas, a veces pueden lograr resoluciones que llaman a, pero el uso de dientes en Naciones Unidas creo que es muy difícil que suceda. Y cuando pensamos en quién puede limitar el marco de acción de Israel, son los Estados Unidos, pero incluso los Estados Unidos con una exigencia muy grande en términos de lo que debería hacer para modificar el comportamiento de Israel. Yo creo que hoy Israel está muy dispuesto a ir más lejos de lo que los Estados Unidos desearían, porque hoy Estados Unidos, el gobierno es razonablemente débil por la situación electoral, porque Biden no es candidato a la reelección, porque a nivel interno poner límites duros a Israel, incluso en cosas en las cuales a Biden le gustaría que hubiera una línea roja, es muy costoso. Entonces esas líneas rojas están mucho más lejos que donde se proclaman. Y después porque me parece que Israel está dispuesto a desobedecer y a tener alguna clase de conflicto con los Estados Unidos que no signifique una ruptura con el tipo de protección que reciben, por ejemplo, en Naciones Unidas, donde cuentan con el veto de los Estados Unidos para evitar cualquier tipo de sanción. Entonces, debería haber una voluntad norteamericana de romper
o poner muy severamente en problemas su alianza con Israel para que una acción estadounidense, para que una línea roja sea efectiva. Ahí lo único que se me ocurre que fue como un hecho quizás significativo, al menos para mí, es esto de Estados Unidos absteniéndose en el Consejo de Seguridad, que es un ámbito vinculante de la ONU. Y creo que todos, si lees, digo, geopolíticamente, todos esperábamos un veto. Y sin embargo, hubo una abstención ahí. Entonces me parece que, sin embargo, coincido con que Estados Unidos debería ser quien lo ordenemos, digo, que se ordene como una superpotencia ahí para lograr barajar ese territorio de nuevo. Me parece que está soltándole un poco la mano a Israel por fuera de las tensiones que le pueden presentar, no sé, Macron o la Unión Europea y demás. Se empieza a configurar como un jugador quizá más distante de lo que esperaríamos de Estados Unidos. Yo veo que es una distancia que no es significativa porque cuando... A ver, mentira. Sí es significativo. Hubo 2 abstenciones importantes de los Estados Unidos, una con Biden y una con Obama. Es significativo en el plano simbólico, pero fíjate que son resoluciones declarativas. Cuando las resoluciones tenían que ser, no sé, un embargo de armamento, alguna cosa por el estilo, me parece que ahí no hay ninguna señal de que los Estados Unidos vayan a cambiar su conducta. Algo como lo que está haciendo Francia y el Reino Unido ahora, que es un embargo totalmente parcial de armamento incluso. Yo veo difícil que eso vaya a pasar por lo menos hasta después de noviembre. Y en ese sentido creo que Israel tiene por lo menos por un mes y pico más las manos bastante libres para hacer lo que considere. Y después de eso, bien, la situación va a ser una situación de guerra que bueno, hace mucho más difícil una desconexión total entre la superpotencia y su aliado regional, o bien hay tiempo para un apaciguamiento relativo de la situación regional. Entonces creo que hoy Israel tiene las cartas de la toma de decisiones de su lado. Pero en este momento. Tuvimos un año desde el atentado y ahora estamos a un año del inicio de la invasión de Gaza. No ha sido siempre así, creo que tempranamente tal vez Estados Unidos podría haber encontrado otras fórmulas, pero bueno, también el tipo de conflicto que planteó Hamás en relación a eso hacía difícil para los Estados Unidos la búsqueda de otras fórmulas porque Hamás en todo momento, además de un cese del fuego, intentaba conseguir concesiones en términos de prisioneros, bueno, conseguir cosas, poder cantar una victoria también posterior al atentado, con lo cual cuando había una posición de menor fortaleza de Israel en relación a la superpotencia, creo que no hubo condiciones para que eso pesara. Cuando fue esa abstención, por ejemplo, creo que no hubo después en los mediadores, en Hamás, condiciones para que para los Estados Unidos fuera sencillo ponerle un fin o por lo menos una pausa prolongada a la guerra. sí, me da la sensación que los límites que pueda poner la comunidad internacional son pocos porque la cuestión está en que después del atentado algo cambió en la sociedad israelí y que hoy un político de mayoría te hace que lideres una respuesta brutal contra los que pergeñaron el atentado. Entonces hay algo creo yo, en el pueblo israelí que está teniendo como un consenso, vos me dirás, mayoritario de que la respuesta tiene que ser brutal. Yo diría que hay una mayoría que piensa eso. Me parece que hay un discurso posible en torno a la cuestión de los rehenes, que es muy importante en el seno de la sociedad israelí, y creo que hay un debate entre si es más importante aniquilar a Hamás, que tal vez no es aniquilar a la organización en cuanto a su existencia como idea, pero sí sus capacidades de gobierno y sus capacidades ofensivas, y recuperar a los rehenes y volver. Hay que recordar que la mayoría de los rehenes que
volvieron al territorio israelí lo hicieron en el marco de un acuerdo y una ínfima minoría son los que fueron rescatados, ¿no? Eso también me parece que hay que decirlo. Y en función de esa cuestión hay algunos líderes interesantes en el centro, en la izquierda israelí, como Lapid, como Yair Golan, que está al frente del Partido Laborista, pero sí, no es la posición mayoritaria. Y bueno, el tipo de acuerdo que busca algunos sectores tienen que ver con pulsiones de la sociedad. Si no, no va a ser impuesto desde afuera. A veces se sobreestima la capacidad de los de afuera de imponer dinámicas locales. Sí. ¿Y hasta dónde crees que la comunidad puede ir? La comunidad internacional. La comunidad israelí. El pedirle a sus mandatarios que... ¿Hasta dónde puede llegar la brutalidad de la Veíamos respuesta? imágenes también de manifestaciones, ¿no? Bueno, yo creo que es un sector que hoy no es mayoritario, o por lo menos no veta los movimientos en materia de seguridad. Y me parece que ha sido importante para Netanyahu, y después podemos discutir las razones de fondo, pero digo, los éxitos, entre comillas, de las acciones contra Hezbollah, que venía siendo una amenaza. Cuando uno hacía cálculos estratégicos en Israel, era más grave en los papeles Hezbollah que Hamás. Y el modo en el cual terminó con la dirigencia militar y al principal referente político y religioso, y con muchas de sus capacidades de lanzamiento, también es muy significativo para la popularidad de la guerra y de Netanyahu. El cambio de foco del sur hacia el norte creo que le da tiempo para no tener un acuerdo sobre los rehenes y cese de fuego en el sur que rompería su coalición. Se dice mucho que hay como un acuerdo tácito entre Israel e Irán para que esto directamente no escale a un nivel de guerra regional. ¿Crees que esto es así o que hay posibilidades de que sí se dé una guerra regional? Yo creo que las posibilidades de que se dé una guerra regional existen. Creo que tanto Israel como Irán consideran que una guerra regional podría ser dañina. Pero también creo que ambos son presos de lo que tienen que representar y de la muestra de capacidad de disuasión. Irán pasó 40 años construyendo un activo en el sur del Líbano, en el norte de Israel, que era Hezbollah. Y de pronto nos encontramos con que ese activo, que era el más formidable con el que Irán contaba en términos de sus capacidades de ataque, de sus capacidades de daño, de sus capacidades ofensivas, de su propia influencia dentro del mismo Líbano, no solo en la frontera con Israel, parece estar, realmente necesitamos distancia para evaluar exactamente, pero parece estar muy severamente disminuido en 2 semanas, 3 semanas desde que la gran ofensiva. Bueno, ¿qué significa eso para Irán? Vemos que Israel ha demostrado una capacidad de atacar en lo profundo del territorio iraní con cosas como el asesinato de Haniya, el secretario general de Hamás en Teherán. Se da en una casa de la Guardia Revolucionaria, que es de las 2 fuerzas armadas que tiene Irán, la más ideológica, la más comprometida con el régimen. Entonces, uno de los lugares más seguros de Teherán, Israel tiene capacidad de matar a un líder sin tirar una bomba devastadora con sus aviones, sino con cosas que se hacen desde dentro del país. Entonces me parece que eso Irán lo ve. Y del mismo modo Israel, así como sabe que una guerra con Irán podría ser devastadora, Irán tiene misiles avanzados, Irán tiene un ejército de los más numerosos y capaces de la región, tiene una armada, tiene una fuerza aérea, tiene, bueno... también puede Israel igual estar tentado de rediscutir los balances que tenía en ese momento. Israel está rodeado de milicias pro-iraníes en Palestina, en Irak, en Siria, en Líbano y bueno, después en Yemen, en el Golfo Pérsico. Y de pronto se da cuenta que tiene una enorme capacidad de hacer daño en Líbano, que usa Siria como si fuera el patio de la Fuerza Aérea Israelí, que hace bastante lo que se le antoja, y que Irán lo ha atacado con sus misiles y ha hecho daño, pero no le ha hecho un daño tan significativo.
Entonces también puede que estar tentado de cambiar los equilibrios directamente con Irán y entonces un ataque como este, con 181 misiles, que en cualquier lugar, si causa daños, es un acto de guerra, se ve como un acto de la búsqueda de disuasión. ¿Esa disuasión se logra, no se logra? Me parece que los cálculos hoy de los actores a cargo son más importantes que la estructura para pensar si va a haber o no va a haber una guerra. Porque la pregunta no es si se pueden hacer mucho daño, sino cuánto daño están dispuestos a sufrir y cuánto daño están dispuestos a causar para restablecer o rediscutir respectivamente los balances que tenían antes. Sí, también cuánto daño está como dispuesto también a soportar la imagen de Netanyahu en Israel con la cantidad de frentes abiertos que tiene. Me parece que eso también lo tenemos que poner sobre la mesa porque tenés Gaza, tenés Cisjordania, tenés el Líbano. Me parece que la apertura de frentes cada vez mayor que está planteando lleva a un escenario de debilitamiento. Bueno, yo creo que el Líbano lo está fortaleciendo, por ejemplo. Al revés, como lograr... Pero la sumatoria, digo. Todos esos frentes abiertos. El 7 de octubre lo debilitó enormemente, se vio una falla y esa falla fue atribuida al gobierno. El tiempo que pasaba con Sinwar, Deif y Haniyeh vivos, que son eran el principal dirigente y los ideólogos, los principales ideólogos del 7 de octubre, hoy solo queda Sinwar. Entonces, creo que los frentes abiertos te debilitan cuando no obtenés resultados. Cuando obtenés un resultado, infelizmente, me parece que si uno piensa en el debate en el seno de la sociedad israelí, es bueno, el acuerdo es mejor, el cese de fuego es mejor porque nos va a traer de vuelta a los rehenes, el cese de fuego es peor porque envalentona jamás, pero a nadie le importan los miles de muertos palestinos como una causa razonable para parar la guerra. En ese sentido, la deshumanización del otro está de los dos lados de la frontera, no solo el de Hamas. Por más que ningún dirigente israelí hubiera ordenado algo como el 7 de octubre, hoy en la situación de guerra, sí, la devastación, la matanza, no son algo que me parece que pese en la mirada de la sociedad israelí. Es algo que es triste, complejo, pero en general es la dinámica de las guerras incluso, y esta es una guerra terriblemente asimétrica, así que nada, yo diría que para Netanyahu la guerra es buena si obtiene resultados y es mala si no los obtiene. La guerra une también. Por eso. El Ministerio de Defensa argentino en las últimas horas mandó también apoyo a Medio Oriente, aunque desde la cartera que conduce Luis Petri dijeron que en realidad era gente que fue a ver cómo funcionaba todo, pero que era un comienzo y que después con el correr del tiempo podían llegar a mandar más gente todavía y más apoyo del país. ¿Cuál es el papel que juega Argentina en todo esto? Estoy muy tentado de decir ninguno, somos totalmente irrelevantes a estos efectos, así que lo digo y después lo matizo. Okay, porque me parece también cuando dicen, no, Argentina votó con Israel en el Consejo, eso nos convierte en un... No. Digo, si alguien busca un objetivo pro-israelí fuera de la región, probablemente lo que busquen es la mayor vulnerabilidad para poder ser exitoso y no los posicionamientos necesariamente del país. Las cosas que conocemos que se intentaron, alguna fue en Turquía, que está posicionado al revés, muy fuertemente con la causa palestina, antes del 7 de octubre esto, otra fue en Grecia. Tiene más que ver con razones operativas en general, si uno decía alguna organización quiere actuar fuera del país. Pero me parece que sí, Argentina está colocándose en un lugar que la separa muy fuertemente de la región, que la alinea con una mirada que en el sur global es minoritaria, que es la del apoyo irrestricto al Estado de Israel y el desconocimiento de cuestiones como la ocupación y la posición por los dos estados, que Argentina ha sido muy conducente en esto. Digo, pienso cómo se posicionó el gobierno de Mauricio Macri cuando Donald Trump llevó la embajada a Jerusalén y bueno, el contraste con lo que está pasando ahora. Se abandonó la neutralidad. Abandonó una política de Estado que
que no era neutralidad, sino búsqueda activa de un acuerdo de paz de dos estados. Me parece que Argentina está cambiando su posición y que no hay buenas razones para hacerlo. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, me parece que daña, no es que nos va a generar que nos hagan un atentado, sí va a generar que se dañe la reputación internacional del país, sí es un elemento de fricción en nuestras relaciones en el sur global, sí es complejo para los posicionamientos internacionales de la República Argentina, y si lo pensamos en defensa también creo que hay que relativizar el alcance de lo que está haciendo la Argentina en términos de que es una fuerza multinacional de 46 países que actúa en la región, no es que mandamos a Estados Unidos, a Israel y ya, pero también es una participación y un tipo de acompañamiento que Argentina no venía realizando, y me parece con buenas razones en términos de la construcción de la posición diplomática del país. Sí, es una posición que también le sirve para resolver o disputar la interna. Con la externa, me parece que lo que está haciendo él es tratar de posicionarse de esa manera porque cree que la tradición argentina era una mala posición internacional. Sí, Él sí. está convencido de Sí, me parece que esa hay postura. una idea de la revisión. Me parece que con Israel igual hay una dimensión que excede Sí, un poco de... exagerada. No, pero digo, excede un poco del cálculo del interés nacional que puedo ver más fácilmente en el alineamiento con los Estados Unidos, que es una mirada que yo no comparto el tipo de alineamiento que propone Javier Milei, pero entiendo eso como un posicionamiento posible sobre el interés nacional. Me parece que en el alineamiento con Israel le juegan también otros factores de índole personal, el tipo de alineamiento que propone. Pero efectivamente hay una dimensión de política interna que lo vemos en muchas de las derechas nuevas, emergentes, en las cuales la reivindicación occidentalista incluye al Estado de Israel. Es muy significativo que en los rallies de Bolsonaro se marchara con la bandera de Brasil, la de Estados Unidos y la de Israel, que es exactamente el mismo alineamiento que propone Javier Milei. Y después hay otra cosa que es la de la revisión de todo, ¿no? Digo, todo lo que se hizo estaba mal, todo era malo. Entonces, así como en economía vengo a hacer todo distinto a lo que hacemos durante 100 años, bueno, en diplomacia también voy a hacerlo todo de otra manera. Y bueno, no toma cuáles son las diferencias entre la economía y la diplomacia, entre lo que es una política coyuntural y una estructural, etcétera. Sí, aparte me parece que también por fuera de que sea una cuestión personal que coincido completamente, que ya le trasciende y es algo que él siente, cree o defiende por su vida o por lo que sea, cuando se conjuga con un alineamiento de estas características que vemos con Estados Unidos, te deja en una situación extraña y que rompe nuestra tradición histórica. Que un poco en las columnas de las semanas anteriores lo hablábamos también, porque viene a romper un código en un momento donde Argentina necesita divisas, donde ahora leí por ahí que estaba por rever su ingreso a los BRICS, como que está desdiciéndose y también en lo subjetivo apretando el acelerador. Sí, sí. Ahí, bueno, lo que decían, creo que lo de los BRICS fue relativamente... Una mala traducción, dijeron. Un poco sí, porque estaba hablando de la apertura de esos países, pero sin dudas hay una revisión de la posición respecto de la República Popular de China para empezar a hablar. Sin dudas, claramente, que tiene que ver con un posicionamiento vinculado a las necesidades económicas, un reposicionamiento vinculado a las necesidades económicas del país. Pero a su vez es interesante ver cómo la República Popular China no es exigente en esa materia. Probablemente sea bienvenido de parte de las autoridades de la República Popular China esa revisión, y no te van a exigir que son los socios bárbaros, te sumes a los BRICS. Claro, no, pero te van a exigir cosas más, bueno, queremos invertir en este sector, queremos esta obra. Pero hay una revisión que es interesante y que no es todo lo sólida
respecto de lo que decían que iban a hacer en la campaña. No es del todo coherente con lo que decían que iban a hacer en la campaña. Pero en todo caso es bienvenida, quiero decir, un gobierno que pregonaba tener malas relaciones con la República Popular China, nuestro segundo socio comercial, era sin lugar a dudas un peor gobierno que uno que tiene buenas. Así que bienvenida a la revisión, por más que sea por las malas razones. Creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Así que yo quería preguntarte sobre tu paso por la gestión. En breve, ¿cómo fue esa experiencia? Ya la cara, no sé cómo traducir tu cara, pero ¿cómo fue esa experiencia en la gestión? La experiencia personal fue muy buena. Y te diría la experiencia de las 2 gestiones en las que participé como subsecretario y antes como asesor del ministro en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Fueron buenas, creo que hicimos y proyectamos cosas interesantes, pero creo que es un gobierno que me deja en muchos, o tanto en los lugares donde nos tocó estar, como en general una sensación de oportunidades perdidas. Entonces, no tengo nada para decir de las personas negativas, de las personas con las cuales trabajé. Creo que teníamos muy buenos equipos pensando muy buenas cosas, pero hubo una cantidad de trabas para llevar adelante algunas cosas, algunas de ellas estructurales, que ni siquiera eran culpa de nadie en términos personales, o sí muy arriba, que bueno, que te dejan un sabor amargo cuando ves cosas que podrían estar pasando, que están pasando en países de vecinos, o que las toma este gobierno de una manera que no es la que a uno le gustaría. Y bueno, se lamenta, digo, de lo que no se pudo, ¿no? Después la experiencia, a ver, me parece que poder hacer algo para lo que uno se siente preparado desde una mirada, no quiero ser solemne, pero patriótica, Sí, sí, total. de compromiso, lo que fuera. Alguien que tiene una formación militante y una formación profesional es lo mejor que te puede pasar. Pero bueno, me parece que no pudimos entregar resultados a la altura de lo que nos hubiera gustado. Bueno, Martín, te agradecemos por haber venido, a pesar de que tocamos temas que no son muy agradables, la verdad, si los ponemos a pensar. Nos quedamos escuchando un montón de información, obviamente un montón de cosas más para hablar, pero creemos que estos son los espacios que se tienen que dar para conocer qué es lo que está pasando tanto en el país como en el mundo, que repercute de manera directa. Así que muchas gracias nuevamente. No, gracias por la invitación. Ha sido un gusto pasar por aquí, conversar con ustedes y reflexionar juntos. Será hasta la próxima. Martín Shapiro en Paritarias Libres.